cuando uno lee tus libros se te encoge un poco el corazón, ¿no? Vamos a empezar por el primero, cómo sobreviví 15 meses entre rejas, porque hablamos de 450 y pico días en Irán. ¿Cómo recuerdas el día de tu detención? Justamente el día de la detención fue un poco... Yo hay veces que pongo el ejemplo de que yo pensaba que era una broma, porque claro, el mero hecho de ser un turista, de ser un viajero, ¿no? Y que en un chasquido de dedos se apague la luz, te encierren, esposado de pies y manos, era como una broma, ¿no? Me pusieron una venda y en la celda o habitación o llámalo como quieras, la luz encendida 24 horas, súper chiquitita, yo tocaba las paredes con las manos y las pertenencias eran prácticamente nada. Un par de mantas, un vaso de plástico como este, para... Te echaban el té por las mañanas y poco más, o sea, era un cambio drástico. Entonces el recuerdo que tengo es malo, pero a la introducción que has hecho diciendo que el último viaje no terminó tan bien, yo diría que sí, que terminó bien porque... No bien porque saliste, entre otras cosas, y porque, y vamos a hablar de esto, también aprendiste muchas cosas a través de esa experiencia. Pero cuéntanos, para que la gente se haga la idea, lo cuentas muy bien en el libro, que engancha desde la primera página, pero cuéntanos qué te lleva a Irán, porque es muy curioso que al final es el fútbol y tu afición al fútbol lo que termina en esa odisea en una prisión de Irán. Sí, digamos que la excusa o la meta era llegar a Qatar para apoyar el Mundial de Fútbol. Era un poco, digamos, un proyecto solidario. El viaje tenía mucha profundidad, no solo era ir caminando. El viaje consistía en ir caminando desde Alcalá de Henares, que es de donde soy, hasta Qatar. Caminando, ¿por qué? ¿Por qué no? Sería la respuesta rápida. Y a lo largo del camino yo iba haciendo un montón de labores. Todos los días recogía residuos, los intercambiaba por un plato de comida, me disfrazaba de payaso para ir a los hospitales, plantaba árboles. Entonces era como un proyecto, un viaje, un sueño. Y sí, la excusa era el fútbol. Se tuerce todo en una visita en concreto a la tumba de Mahsa Amini. Recordaros que hablamos de esta joven iraní que por no llevar el velo fue detenida y terminó muriendo en una comisaría en Irán, ¿no? Y se convirtió en un símbolo de las revueltas que luego hubo en el país y demás. Y alguien decide llevarte a visitar la tumba y a conocer a su hermano y a su madre. Claro, mucha gente dice, eso en Irán ya pintaba arriesgado. Depende cómo lo mires. Quizás a día de hoy, a toro pasado, como se suele decir aquí en España, hubiera sido un error o un fallo, ¿no? Porque mi fallo es sí a todo. Mira dónde estoy hoy. Entonces, de lo que se me acusa, que es de espía, ¿qué espía va a una tumba? O sea, ¿qué Sí, información? abiertamente. Claro, en la tumba había una fila de gente, era un lugar súper famoso. No es que tú te hayas saltado una valla, hayas tomado una foto. Entonces, todo este tejemaneje político y todo esto de lo que la gente le gusta escuchar o hablar, digamos que es muy sencillo. Yo lo puedo resumir en que yo no era espía y pagué ese peaje de esos 15 meses por el motivo que fuera. Y como te he dicho antes, yo no lo veo tan malo. Estuve esos 15 meses allí, aprendí mucho, desaprendí mucho más. Y bueno, todo pasa por algo. Hablas del día que te esposan, de las circunstancias difíciles en las que estás, pero claro, en ese primer momento tú piensas, bueno, esto es un error, se resolverá pronto. Y sin embargo, lo que pasa después es que te cogen, te meten en un coche y a ciegas te llevan a otra prisión. En total hubo 6 traslados de prisiones, de centros de detención, de máxima seguridad. Los traslados fueron caóticos, los cuento todos en el libro, no quiero tampoco hacer spoiler, pero yo pensaba que era una broma, te lo digo de verdad. Yo decía, pero bueno, esto daba golpes, oye, ¿qué hago yo aquí, no? Y al final iban pasando los días, los meses, hasta 15 meses. O sea, que lo que se supone que era una cosa sencilla. Una de las primeras cosas que ocurre, claro, tú entras en el proceso judicial iraní, que no es nada No independiente. hay, No hay proceso. no Es decir, existe. ahí te han decidido el primer día que eres culpable, que eres un espía y, y estás, bueno, digamos, en una situación muy difícil donde la embajada intenta también ayudar.
y de repente llega la sentencia. Cuéntanos. A ver, es que es un pelín profundo. Irán no tiene sistema jurídico, no existe. El abogado, de hecho, no vino el día del juicio, no existe. Tu abogado no apareció. No puede aparecer. El juez me dijo, si aparece tu abogado, va a la prisión contigo. Y es verdad, porque en la prisión había abogados, había profesores, le llamaban la Universidad de Evin. No hay. De hecho, el juez es una marioneta. Él dice lo que le dicen los servicios de inteligencia, la Guardia Revolucionaria, ¿no? Y desde el minuto 1 ellos saben lo que van a hacer conmigo. De hecho, soy un rehén político, ¿no? Te capturamos, estás aquí una temporada, ahora si quieres ahondamos un poco más y te explico el por qué cosas sacó Irán, qué negociaciones, aunque no me gusta mucho hablar de esto, pero para que la gente se sitúe y sepa que le puede pasar a cualquiera, porque el error que cometí yo es estar en un lugar y en una hora, en el lugar y en la hora, como se suele decir, equivocados.